Buenas tardes de Síntesis de Salud en el solsticio de verano, donde los días son más largos que la noche. Así que vamos a darle la bienvenida formalmente a Luisa Ramírez. Así es. En este debate de las noticias. Y decíamos la semana pasada, la semana pretérita, de que el movimiento antivacuna, Luisa, ese síndrome no fue aceptado por el Ministerio de Salud Pública y que tenía un 95% de la población cubierta contra la rubeola, sarampión, la difteria, y que iba a favor de la población. Pues en esta semana, a través de la OMS, con sus representantes de la OPS en el país, reconocieron los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud para erradicar la rubeola, tanto la congénita como la que no le da a la embarazada. Es decir, que felicidades al Ministerio de Salud Pública, una noticia importante de que la rubeola, a propósito de esas vacunaciones sistemáticas y repetidas, con una programación dirigida, somos reconocidos en la OMS y en la OPS de que como Ministerio de Salud hemos contribuido en las Américas a reducir la rubeola. Sí, en el mundo, según la OMS, la región de las Américas fue la primera en lograrlo y ahí estamos incluidos nosotros, la República Dominicana, por los esfuerzos que ya tienen años realizando el Ministerio de Salud Pública para que hoy esto sea una realidad. Y hoy tenemos un plato fuerte con la doctora Iliana Ureña y vamos a ventilar esta información de los adultos mayores. Adultos mayores son propensos después de los 60 años a sufrir insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como su nombre lo indica, el corazón es ineficiente para el bombeo de la sangre y esto provoca inexorablemente la muerte, el colapso. Pues en un estudio que hace la Organización Mundial de la Salud, dicen que las personas que durante su vida, antes de ser adultos mayores envejecientes, tuvieron una actividad física y una dieta importante que no llegaron a la obesidad, tienen un 35% menos de tener insuficiencia cardíaca. O sea que desde la juventud hay que empezar a hacer ejercicios, mantenerse activo y también tener una alimentación saludable para llegar a ese %. Esa es la enfermedad cardíaca que más impacta en los adultos mayores, la insuficiencia cardíaca, donde para resolver el problema muchas veces tienen que irse al trasplante de corazón. No, y también el infarto, lamentablemente, es una de las principales causas de muertes en el mundo. Y aquí, República Dominicana, no somos la excepción, que tenemos una alimentación bastante desbalanceada, no se hacen ejercicios, por eso es que usted ve esta campaña de que todos nos integremos a tener una vida activa y no sedentaria, y también la alimentación juega un papel fundamental para eso. Si usted quiere estar dentro de ese 30% que menciona el doctor Reynoso, desde ahora, desde que son jóvenes, debemos de iniciar con esa actividad de ejercicios y una alimentación balanceada y saludable. Nos vamos a este segundo bloque, Síntesis de Salud, abanderado de la defensa de la nacionalidad. Nosotros somos un país que tenemos un historial de lucha, de independencia, fue a tablazo. Más de 60 guerras le ha tocado la independencia. Nosotros somos como el segundo Israel en la defensa de la libertad. Es decir, que cuidado con equivocarse con nosotros. Síntesis de Salud, defendiendo nuestra nacionalidad y por consiguiente frecuencias dominicanas. Así que vamos a esta parte comercial y regresamos. Las espinacas son ricas en sales y minerales, contienen vitamina A y C y son beneficiosas para combatir los estados anémicos y recomendadas para prevenir el cáncer de pulmón. Veamos qué nos tiene nuestra compañera Indiana Ortega en el hallazgo médico de esta semana.
Científicos estadounidenses han descubierto una nueva terapia basada en anticuerpos que podría reducir la cantidad de virus de la inmunodeficiencia humana presente en la sangre de una persona infectada. Investigadores han realizado el primer ensayo en humanos de una nueva generación de los denominados anticuerpos ampliamente neutralizantes, capaces de contrarrestar numerosas cepas del virus VIH. En una persona infectada con el VIH existe una lucha entre el virus y el sistema inmunológico que se defiende de ese agente extraño que ha invadido el organismo. A pesar de que el cuerpo produce anticuerpos para atacar el virus, este muta constantemente para escapar y logra mantenerse en todo momento unos pasos por delante de los anticuerpos. Esta nueva investigación ha encontrado que la administración en un anticuerpo potente llamado 3-BNC-117 puede sorprender al VIH con la guardia baja y reducir su carga viral. Los anticuerpos ampliamente neutralizantes se producen de forma natural entre el 10% y el 30% de las personas con el VIH, pero solamente lo hacen varios años después de haberse producido la infección. Los científicos han aislado y clonado el anticuerpo 3-BNC-117 obtenido de pacientes de larga duración y lo han aplicado a individuos infectados más recientemente con el fin de probar su eficacia. Para Síntesis de Salud, Indiana Ortega. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Continuamos en esta presentación del debate de las noticias de salud, una especie de referente, como Luisa lo bautizó, Síntesis de Salud en el principio, pero también ahora por la teleaudiencia reportada de fin de semana, es una especie de tsunami lo que estamos provocando en esa teleaudiencia. Y en esta semana muchas informaciones, ya se están tomando las previsiones desde el nacimiento, comenzar a ver la coyuntura de los niños, los hemogramas, para determinar la anemia falciforme. Porque la anemia falciforme se ha constituido en
interesante diagnóstico de niños que tempranamente se meten en anemia y muchas veces son diagnosticados de forma tardía, la anemia falciforme, que en el caso de los homocigóticos son los que dan más problemas, que tienen más de un 50% de célula S o media luna alterada. Otra información importante, Reynoso, es que ya tenemos algo de equidad. Ya no solo somos nosotras que ustedes nos mandan a planificarnos. Ahora se está haciendo la investigación para que ya esté en el mercado una inyección para que también su pareja se pueda planificar y evitar que su fémina o su esposa, su compañera conyugal quede embarazada. Así que ya nos están por lo menos librando una parte en ese sentido. Mira, esa noticia que van a comenzar a aplicarla en humanos en el 2016 y en el 18 la van a comercializar, se llama Basagel. Esa parte va a ser un anticonceptivo masculino reversible. Va a ser como una vasectomía, pero medicamentosa. Muchos de los hombres, igual que a las mujeres, le pasa que después de haberse hecho la vasectomía, que tiene carácter definitivo, entonces ahora yo quiero tener un hijo. Exacto. Pues con esta vacuna solamente tú se lo retiras 13 meses y provoca obstrucción de los conductos espermáticos, que por ahí es que pasan los espermatozoides, pero cuando tú retiras la vacuna, frito. Te ponen otro medicamento que te quite el desbloqueo. El desbloqueo y ese problema. O sea, que es una noticia, sobre todo aquellos hombres que toman la decisión de hacerse una vasectomía o una obstrucción de los vasos espermáticos para que no pasen los espermatozoides y luego quieren tener hijos. Un bebé. No, y también nos libra a nosotras de estar en ese estrés de tomar pastillas o de estar inyectándose cada 3 meses. Usted le dice a su pareja, póngase ese medicamento y ya usted sabe que usted no va a tener bebé hasta que luego entonces conversen y decidan tener entonces un bebé. Ahí vienen a su esposo y lo inyectan nuevamente y ya ahí ustedes pueden tener su bebé. Así que esperamos esa inyección con ansia. Los representantes de la OMS, agradecemos la información, Luisa, no pudimos asistir. En su propaganda dicen que es la vasectomía sin bisturí. ¿Sin bisturí? Sin bisturí. Es la vasectomía. No hay que darle gilet a estos pacientes masculinos como generalmente se hace con la vasectomía. Regresamos después de este bloque en Síntesis de Salud. Las espinacas son ricas en sales y minerales, contienen vitamina A y C y son beneficiosas para combatir los estados anémicos y recomendadas para prevenir el cáncer de pulmón. La inteligencia del licenciado Robert Delorbe en la investigación médica se manifiesta cada semana en Síntesis de Salud. Esta semana de seguro que va a traer importantes informaciones en este ámbito. ¿Sabías que los neurólogos y psicólogos aconsejan reír 10 minutos al día de forma continua debido a los múltiples beneficios que se obtienen tanto a nivel físico como psicológico? Esta afirmación fue hecha en el Día Mundial de la Risa, que se realizó desde hace casi 20 años, el primer domingo de mayo. ¿Qué ocurre al reír? Cuando reímos mejoramos nuestro estado de ánimo y bienestar psíquico, aumenta nuestro sistema inmunológico, toleramos más el dolor y acelera el ritmo de tu corazón haciendo que llegue más rápido el oxígeno al cerebro. Se han hecho estudios que demuestran que las personas más alegres tienen un 40% menos de trastornos vasculares, llegando a vivir cerca de 4 años y medio más de la media. Como el cerebro se ejercita más, al reír hace que mejore tu inteligencia. Cada vez que ríes, se ejercitan la increíble cifra de 400 músculos, desde la cara hasta el diafragma.
Nos ayuda a eliminar nuestro exceso de estrés, menos angustias y tensiones. Libera hormonas y neurotransmisores, como por ejemplo las endorfinas. La risa es tremendamente contagiosa, por lo que las clases de risoterapia en grupo suelen ser muy beneficiosas. Al principio, reír de forma natural durante 10 minutos no es nada fácil, y más hoy en día con la cantidad de problemas de nuestra vida moderna. Los psicoterapeutas de la risa se encargarán de darte un empujoncito a través de diferentes técnicas como juegos o ejercicios físicos. Para Síntesis de Salud, Robert Deloto. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Buenas tardes de fin de semana. Comienza formalmente Síntesis de Salud, una especie de tsunami en teleaudiencia en República Dominicana y que estamos recibiendo los reportes de todas partes. Con nosotros está la doctora Iliana Ureña, una de las mejores cardiólogas que tiene Latinoamérica. ¿Cómo está, doctora? Bien, por la gracia de Dios. ¿Y ustedes? Me acompaña su amiga Luisa Ramírez. Así es, sí. Vamos a hablar, doctora, de un tema muy interesante para todas las personas que nos siguen aquí en Síntesis de Salud. Llama mucha preocupación cuando uno tiene un dolor en el pecho, Reynoso. Sí. La doctora nos va a hacer la diferencia de cuándo es un dolor en el pecho muscular y cuándo es un síntoma de un infarto. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy en nuestra entrevista central con la doctora. Doctora, comience entonces. Bien, siempre los dolores de pecho son deben ser motivo de preocupación, no importa la edad. Y como tal debe de acudir al médico inmediatamente. Ahora vamos a distinguir que hay dos tipos de dolores de pecho, o origen, ¿no? Un dolor de pecho cardíaco y un dolor de pecho no cardíaco. Los dolores de pecho cardíaco incluyen los infartos, las anginas y las pericarditis. Mientras que los dolores no cardíacos incluyen los osteomusculares, incluyen los respiratorios y los gastrointestinales. Entonces, yéndonos a la primera parte, que es justamente la más importante. El ciudadano común y corriente, ¿cómo se da cuenta que no es o que es? Un infarto, tú dices. Sí, o no es. Bien, por las características. Lo primero es que generalmente los pacientes que tienen infarto o angina son pacientes de cierta edad y con ciertas comorbilidades asociadas. Quiere decir, son hipertensos, diabéticos o dislipidémicos, fuman mucho, están obesos. O sea, tienen una condición de salud. Exacto, premórbida que lo predispone a eso. Pero no implica que un joven en estos tiempos también son motivo de infarto, porque recuérdate que las drogas narcóticas, sobre todo la cocaína, puede provocar infarto con coronarias normales. Doctora,
Doctora, hablando específicamente en esa partecita, usted dice que da un perfil de las personas que le da ese infarto, pero últimamente, en los últimos años, estamos viendo muchos jóvenes que le están muriendo por infarto. ¿Es por esa condición de que consume cocaína? En algunos casos, porque no todos, hemos visto cómo personas jóvenes no llegan a nuestra unidad de cuidados intensivos y a muchas unidades con infarto, esto provocado por el estilo de vida poco saludable que llevan los dominicanos. Quiere decir, comen mucha grasa saturada, fuman mucho, toman mucho, no hacen ejercicio, están obesos, y la hipertensión arterial, que es uno de los factores más predisponentes, la tenemos en un 37% de nuestra población, y la diabetes mellitus ha ido en aumento de manera tal que alcanza un 12% de nuestra población. Todos estos factores unidos hacen y dan al traste que tengamos jóvenes que nos llegan con cardiopatía coronaria, llámese un infarto. Pero no obstante, también recibimos con cierta frecuencia personas jóvenes que hacen infarto, pero ya son conocidos cocainómanos, que ellos lo declaran cuando llegan, ¿no? Lo que significa que el historial personal es sumamente importante para ustedes. Claro que no, eso es básico para tú saber el tratamiento a seguir y la terapéutica que tú le vas a dar a ese paciente. Pero, a veces hay falsa alarma. Llegué a mi casa y me tomé un vaso de agua fría y uno siente, oh, cuidado. No, pero ya eso forma parte de lo que se llaman los dolores torácicos de origen no cardíaco y que incluyen los gastrointestinales, y ahí está, aparte de la úlcera péptica, los síndromes ulcerosos, las gastritis, pueden dar dolores en epigastrio irradiado al tórax que pueden confundirse con un infarto. Pero específicamente eso que tú dices es muy interesante, porque tú te puedes tomar un vaso de agua bien fría y te puede dar un espasmo esofágico. Entonces, eso justamente se comporta con un dolor opresivo torácico en el centro del pecho. Que uno cree, bueno, me agarró a mí el infarto. No, pero sobre todo tiene una característica que no la tiene ningún otro dolor de pecho no cardíaco, y es que cede con el uso de la nitroglicerina sublingual. O sea, nosotros en la cardiopatía coronaria, llámese infarto o angina, le ponemos nitroglicerina o nitratos debajo de la lengua para vasodilatar las coronarias. Y ocurre que también los nitratos en el esfínter esofágico también lo dilatan o lo abren, y entonces el paciente cede el dolor de pecho por el espasmo del esófago o por la esofagitis con nitrato para confundir más entonces el diagnóstico de infarto. Iliana, pues sería interesante que tú me dijeras del 1 al 10 cuáles son falsas alarmas de infarto. De infarto, sí. Bueno, las úlceras pépticas o los síndromes ulcerosos. No, porcentualmente del 1 al 10. Ah, porcentualmente. Bueno, sí, las gastritis. No, yo me refiero del 1 al 10. ¿Qué porcentaje tú me das que son falsas alarmas? Sí, es que no son infartos, pero sin embargo que son dolor de pecho. ¿Qué te digo para que me entiendas? ¿3 o 4 o 5 son falsas alarmas? Bueno, como 5 o 6 son falsas alarmas. Sí, pero aparte de eso, ella nos va también a detallar cuándo es un dolor de pecho. O sea, a veces uno le da ese dolor y dice, wow, me va a dar un infarto. Entonces, ¿cómo uno aprende a diferenciar de que es un dolor normal a un infarto? Exacto, bueno, es muy interesante. Ya yo dije las comorbilidades que acompañan a los infartos, pero aparte de eso, las características del dolor. El dolor coronario, llámese infarto o angina, es un dolor opresivo, con sensación de muerte. El paciente siente que le están explotando el pecho, totalmente que diferente. Le han puesto 500 libras de peso en su pecho y que le quita el aire, le da lo que ellos dicen disnea, ¿no? Entonces es un dolor que puede irradiar hacia la mandíbula y al brazo. Cercano a la muerte. Y a veces, sí, sensación de muerte. Puede dar náuseas, vómito y sudoración, y puede haber cambio en su presión. Eso es el dolor coronario. Ahora, el dolor que por suerte es el más frecuente, los no cardíacos, como son los osteomusculares o síndrome de pared torácica, es un dolor que cuando tú le pones la mano al paciente, le duele, a la digitopresión le duele todos los músculos del tórax. Con los movimientos puede aumentar. Cede con los analgésicos normales,
o puede estar relacionado con que el paciente sufre de reumatismo, de artritis, o que se ha dado un golpe, o a veces con su oficio, porque quizás a veces cargan mucho peso en su cartera o en el bulto. Ese es el dolor más frecuente, el osteomuscular. Aunque hay otros, por ejemplo, los pacientes cuando le da gripe, proceso viral muy fuerte, una neumonía, pueden hacer dolor de pecho, pero con una característica que aumenta cuando el paciente respira. Hay otros dolores de pecho. O cuando tose también. O cuando tose también. Iliana, ¿hay posibilidades de que nosotros los médicos no diagnostiquemos un infarto? Recuerdo aquel historial de ese ministro de Salud Pública, sí, que doña Emma quería mirar la inauguración del Faro a Colón, pero tuvo un dolorcito de pecho y dice, váyase a ver a la inauguración allá, y a doña Emma la trajeron muerta y Balaguer, no, mira, destitúyeme lo que no lo quiero ver. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, no conozco la historia, no sé. Pero ya te estoy diciendo, lo quitó de una vez, y que no entre al velorio, ¿eh? Bueno, porque, con el médico parece que confundió el síntoma con un dolor de pecho normal. Después te voy a decir. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Destitúyemelo, sí, y que no entre al velorio. No, lo que pasa es que los pacientes ancianos, los pacientes diabéticos tienen una característica con los dolores de pecho, y es que el dolor de infarto o de angina no necesariamente se manifiesta como un dolor torácico. Puede manifestarse con un dolor en epigastrio si la afección es de la cara inferior del corazón y se confunde con síndrome ulceroso y gastritis. Puede manifestarse con disnea, o sea, sensación de asfixia y no dolor de pecho. O sea, que no es tan simple usted descartarlo. No vete así, ¿eh? No. O sea, hay que hacer todo un organigrama experticial para tú saber si hay infarto o no. Entonces usted recomienda que si uno tiene un dolor de pecho se dirija automáticamente o rápidamente al médico. No solamente dolor de pecho, cualquier molestia torácica, porque es lo que le digo. Tú no caes gancho, muchacha. Que muchas veces hay lo que se llama equivalente anginoso, que no son propiamente dolores, sino síntomas como es la sensación de asfixia, el síncope, el mareo, la debilidad muscular en los ancianos, que puede ser un equivalente anginoso. Y ni decir de los diabéticos, eso no sienten dolor de pecho. Es muy raro por un problema de neuropatía diabética periférica. Que no lo pueden expresar. No, entonces ellos, cualquier molestia torácica vaga puede ser que estén cursando con un síndrome coronario y se le puede pasar tanto a ellos como al médico. Por eso tenemos que tener ojo visor, ¿no? Es muy probable que en el inicio del infarto, que pudiera llevar a un experticio equivocado, los signos vitales estén bien en el caso de doña Emma, y por eso dijeron váyase al Faro. Claro que sí, totalmente, porque si no es un síndrome coronario, o sea, oye bien, síndrome coronario implica angina o infarto, porque la angina es una oclusión parcial de la arteria. El infarto es la oclusión total que causa muerte del músculo, pero el dolor de pecho es igual, solamente diferencia en el tiempo. La angina dura menos de 20 minutos, el infarto dura más de 30 minutos. Entonces, usted tiene un dolor que dura más de 30 minutos, ya tiene que pensar que está cruzando con un infarto, ¿no? Entonces, usted inmediatamente tiene que acudir al centro de salud más cercano, porque el médico tiene que disecar esa molestia torácica que usted tiene. Si usted tiene la suerte de que tiene un cuadro típico de infarto, entonces, lógicamente, ya aquí tenemos los medios adecuados, tanto en el aspecto médico como en el aspecto en cuanto a hemodinamia, a intervencionismo, para intervenir ese infarto y salvarle ese músculo cardíaco a ese paciente. Pero no necesariamente un síndrome coronario agudo va a provocar cambios en los signos vitales. Signos vitales quiero decir presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, porque depende de la afectación y de la afectación en la hemodinamia que haya provocado. O sea, yo he visto pacientes que han tenido infarto y tienen más de 24 horas y están muertos de risa. En cambio, tuve otros pacientes que tú los recibes, ya a la media hora ya tienen una descompensación hemodinámica y caen lo que se llama shock cardiogénico
cuya mortalidad es muy alta, doctora, aquí en cualquier país. Doctora, yo conocí un caso de una persona que ya mayor que le dio un dolor en el pecho. Él me comentó que iba a dirigirse al médico, pero él no fue al médico, él fue a su casa y de su casa llama al doctor. Pues el doctor le dice que vaya entonces al otro día temprano para hacerle los chequeos de rutina. Él se pasó la noche vomitando, toda la madrugada vomitando. Un infarto. Cuando fue entonces al médico en la mañana, fue un infarto fulminante y le dio ahí mismo en la clínica, él murió lamentablemente. Wow. Entonces, eso de los vómitos sería un tics importante para tomar en cuenta en combinación con el dolor de pecho. Y otra pregunta que tengo es si obligatoriamente te tiene que doler el brazo. Se puede dar el caso de que te dé un dolor de pecho y no te duele el brazo y sea un infarto. Sí. Bueno, voy a responder la última primero. No necesariamente tiene que irradiarse al brazo. Muchas veces se mantiene exclusivamente en la parte escondidito ahí, ¿verdad? Inclusive hay pacientes que te manifiestan dolor en la mandíbula y dolor en el cuello. Yo le he visto dolor en un dedo. O sea, depende, porque cada quien tiene un umbral del dolor diferente. Entonces, no necesariamente tiene que irradiarse al brazo. Ahí ha dicho que en medicina 2 más 2 no son 4. Exacto. Cada caso es particular. Sí, claro, con respecto a los vómitos, recuérdate que muchas veces el nervio vago, hay lo que se llama reflejo vagal, y el paciente puede tener un reflejo vagal del nervio vago que le puede provocar mareos, náuseas, vómito. Ahora, también los infartos de la cara inferior, que donde descansa el corazón, entonces se confunde el dolor en epigastrio con gastritis y puede dar ese infarto también, muchas náuseas y vómito. Pero la moraleja de todo esto, de ese caso que tú refieres, Luisa, es que ante cualquier molestia torácica, llámese dolor, llámese ardor, llámese náusea, vómito, dolor persistente en la boca del estómago o en epigastrio, o equivalentes anginosos en los ancianos y en los diabéticos, como es disnea, mareo, debilidad general, usted debe de acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, porque no siempre los síndromes coronarios agudos se manifiestan como dicen los libros. Doctora, usted dice que se dirijan al centro médico más cercano y no se puede dar el caso que uno vaya a un hospital y quizás ese hospital no tenga los equipos para tratar ese problema. Bueno, yo pienso que en cualquier hospital de este país, por lo menos de Santiago, de las principales provincias, hay lo que se llama un electrocardiograma, que es un estudio simple y en menos de 2 minutos se le hace al paciente y se puede diagnosticar que está haciendo un síndrome coronario. Pero aunque no tenga un electrocardiograma, el médico general, nada más por la historia, se debe de dar cuenta de que puede estar cursando con un infarto agudo al miocardio o con una angina de novo que está iniciando, y referir al paciente al centro especializado más cercano. Ese es el problema, que en el caso que conozco, él fue a una clínica y sí tenían el equipo, pero él quería que lo llevaran a otra clínica específica que a su entender tenía más categoría en ese sentido de los equipos. Claro. Y en esa pérdida de tiempo de llamar a la ambulancia, claro, y que llegara esa ambulancia, a él le dio un infarto y murió por tener que trasladarlo entonces a otro lugar donde sí estaban los equipos. Lo que pasa es que en el infarto hay lo que se llama, es directamente proporcional al pronóstico que tenga el paciente, y es el tiempo desde que te empieza el dolor hasta que tú abres la puerta del centro médico, así se llama, puerta balón, quiere decir que desde que te da el dolor y tú arrancas para el centro y tú abres la puerta, inmediatamente, digo en este país porque en países avanzados el mismo personal paramédico está capacitado, se da cuenta, para hacer el diagnóstico e inmediatamente iniciar la trombolisis medicamentosa para abortar ese síndrome coronario. Estamos en RD no, esa no es la realidad. Pero en este caso, aquí ya disponemos de servicios de ambulancia, de un 911 que te lleva al paciente inmediatamente, y en los centros de salud donde están los equipos, pues puede iniciarse la trombolisis o en el caso también el cateterismo. Ella es Iliana Ureña, una de las mejores
cardióloga intensivista de las Américas. No sé, pero queda la sensación, Luisa, que todo ha quedado inconcluso. Vamos a prometer a esta teleaudiencia para una segunda parte en el comienzo del mes de agosto. Una segunda parte, porque se derivan muchos errores diagnósticos o de medidas que no se toman a tiempo, como el caso de la persona que conocí. Del caso que Luisa ha somatizado. Entonces, quedan muchas informaciones. Reynoso, sería bueno también, perdón que te interrumpa, que seguro muchas personas quisieran atenderse con la doctora, y la doctora, cuando pueda, puede decir dónde da sus servicios y los números de teléfono para contacto. Claro, claro que sí. Pueden seguir. De este tema, es un tema muy amplio, como tú dices, pero queda la enseñanza. Pienso que esa es la idea al ustedes invitarme, es de que el pueblo dominicano entienda de que aunque cualquier molestia en el tórax, debe de acudir al centro de salud más cercano. Y para la comunicación conmigo estamos en el 809-732-4402. Está el testimonio de que tú eres una televidente cautiva de los fines de semana y por eso te gusta venir al programa. Ah, claro, claro que sí. Todo lo que sea síntesis de salud. Y donde está tú y Luisa, la cosa es de calidad y es buena. Muchísimas gracias, Ileana Ureña, y seguimos con Síntesis de Salud. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Gracias por mantener la sintonía con Síntesis de Salud, el doctor Andrés Reynoso y quien les habla Luisa Ramírez, debatiendo las informaciones de salud más importantes que ocurrieron en esta semana. Y siguiendo con la OMS, que esta semana ha sido noticia reiterada. Moviéndose en las Américas. Así es. La OMS dice su preocupación y llama a los países a que por favor incrementen los impuestos al tabaco para que a las personas se le haga más difícil accesar a este producto, a consumirlo y mantener, lamentablemente, Reynoso, este vicio que todos los años se cobran miles y miles de vidas en todo el mundo. Y ellos dicen que una de las herramientas que le ha dado resultado a muchos países como Francia, por ejemplo, es que han incrementado los impuestos de un 100 hasta un 200% para las personas que consumen tabaco, y esa cifra ha disminuido considerablemente. Y por consiguiente, el no consumo del tabaco hace que haya menos infarto, menos cáncer de las cuerdas vocales, menos infarto del pulmón, menos trombosis. Lo que se ha provocado es como un 75% que piden de impuestos, que ese dinero excedente de esos impuestos vaya al Ministerio de Salud de los países. Solamente
33 países han tenido una conexión o una aceptación de esta propuesta. Pero Filipinas lo cogió duro. Le metió no 75, le metió un 300% y ha recaudado más de $1.000 millones. Claro, esos son impuestos que van al Estado y el Estado puede invertir eso estratégicamente. No, a salud pública. A salud. A salud. Bueno, pues a mejor, salud. perfecto. A la salud pública. Francia, China y Filipinas Sí. son los que llevan la delantera en hacer esos aumentos desproporcionados, se podría decir, a este tabaco para que las personas no consuman cigarrillos. Tú sabes que China fumaba muchísimo y cuando han subido el tabaco, así pudieran hacer con bebidas alcohólicas y con todo. Con porque todo eso lo que haga daño. Está destruyendo la humanidad. Luisa, pues, no más, de verdad. Vamos a despedir a Síntesis de Salud. Se nos quedan muchas informaciones, como todos los fines de semana. Sí, así es. Realmente el espacio es muy corto. Vamos a tener que gestionar más tiempo. Así que Luisa Ramírez, periodista certificada en una de las universidades del Nuevo Mundo, la Universidad Primada de América, estuvo con nosotros Luisa Ramírez y el doctor Andrés Reynoso por el megaproyecto, este circuito de frecuencias dominicanas. Somos los primeros en traer la tecnología High Definition para la televisión dominicana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.